Les deseo a todos mis queridos amigos un día lleno de felicidad. Espero que todos tengamos un día maravilloso, lleno de momentos inolvidables. ¿Sabías que esa felicidad también se está transmitiendo desde la historia de Alex y Tuna hoy? Alex ha decidido ir a la granja para expresar sus sentimientos y proponerle matrimonio a Tuna. Pero, ¿será capaz de lograrlo? ¿Por qué en ese momento tan crucial se fue tan apresuradamente? Una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Tal vez en la vida no todo sucede como esperamos. Las sorpresas pueden venir de razones que solo Alex entiende completamente. Pero no te preocupes, lo que está por suceder no te decepcionará. Siéntate y acompáñame para descubrir esta historia llena de emoción. ¿Será capaz Alex de superar los obstáculos y cumplir su promesa a Tuna? Las sorpresas nos esperan y estoy muy emocionado de compartirlas contigo. Gracias por acompañarme y apoyarme a lo largo de este camino. Ayer, después de un largo día en la tienda de joyas, sintió que ya era tarde y decidió irse a casa a descansar. Al llegar a su hogar, tomó el anillo en sus manos, lo miró detenidamente y pensó: espero que a Tuna le guste este regalo. Seguro que se verá preciosa con él. Realmente espero que le guste. Mientras observaba el anillo, sus pensamientos no podían dejar de imaginarse cómo sería verla con él puesto. Alex sonrió al visualizarla y sintió una felicidad en su corazón. Sentado allí admirando su regalo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones, la emoción por el día siguiente, y al mismo tiempo una cierta inquietud. Estoy deseando que llegue mañana, pero nunca le he declarado mi amor a nadie, no sé cómo decirle lo que siento. Esa pregunta repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo podría expresar lo que sentía por ella? ¿Ella aceptaría sus sentimientos? Las dudas seguían invadiendo la mente de Alex, pero su decisión se iba fortaleciendo. Mañana sin falta voy a ir y le voy a declarar mi amor, se decía a sí mismo. El miedo aún estaba allí, pero su determinación de no dejar pasar esta oportunidad de ser sincero con sus sentimientos lo impulsaba a seguir adelante. Recordó todos los momentos que había compartido con Tuna, las veces que ambos reían juntos, las historias que ella le había contado sobre su vida. Esos recuerdos hacían que su corazón latiera más rápido, y aunque se sentía nervioso, también sabía que debía ser valiente. No importaba cuán incierto fuera el futuro, el amor que sentía por ella ya era lo suficientemente grande como para no rendirse. Alex sabía que no podía esperar más. Mañana voy a ir y le voy a contar lo que siento, pensó. Mañana sería el día que marcaría el inicio de algo nuevo en su vida, un momento que nunca olvidaría, pues sería el día en que decidió enfrentarse a sus propios miedos y expresar lo que llevaba guardado en su corazón. A primera hora de la mañana siguiente, cuando apenas asomaba la luz del amanecer, Alex se despertó temprano, lleno de emoción y determinación. Se miró al espejo con confianza y luego eligió su mejor traje, el más pulido. Cada detalle de su vestimenta fue cuidadosamente elegido, como si cada movimiento suyo decidiera un giro importante en su vida. La sensación de nerviosismo lo envolvía, pero también una alegría indescriptible. Hoy es el día en que todo cambiará, se dijo a sí mismo, sintiendo el comienzo de un camino lleno de significado. Sabía que confesar sus sentimientos a Tuna no sería fácil, pero ya no podía dar marcha atrás. Su corazón ya estaba lleno de amor por ella. Cuando todo estuvo listo, salió al exterior
y miró el coche estacionado, el cual lo llevaría hasta la granja de Tuna. Aunque el trayecto no era largo cada kilómetro, parecía alargarse infinitamente cada curva. Cada giro del camino hacía que su corazón latiera con más fuerza. La mezcla de nervios y ansiedad le hizo sentir que enfrentaba un desafío que no podía evitar. Pero Alex sabía que no era solo un viaje cualquiera. Era el viaje del amor, el primer paso hacia el cambio que necesitaba en su vida para enfrentar los sentimientos que había guardado por tanto tiempo. Cuando llegara a la granja de Tu, nada sería igual. Esa mañana Tuna se despertó temprano, justo cuando el sol comenzaba a asomar. Rápidamente comenzó con sus tareas en la granja: barrer, cuidar los cerdos, alimentar a las gallinas y los peces. Cada trabajo lo realizaba con dedicación sin descansar ni un momento. Después de un rato, cuando todo estuvo en orden, se sintió aliviada, pero aún tenía planes para el día. Hoy iba a ir al mercado a comprar algunas cosas que necesitaba. Tomó a su hijo en brazos, mirándolo con ternura. A pesar de tener muchas cosas por hacer, decidió que hoy pasaría un tiempo con él, llevándolo al mercado. Con esta idea en mente, salió de la granja y se dirigió hacia el mercado, disfrutando del tranquilo camino. Mientras caminaba por el sendero hacia el mercado, se encontró casualmente con la señora Tang, una vecina de hace mucho tiempo. La señora Tang regresaba del mercado llevando una canasta llena de víveres. Al ver a Tuna, sonrió amablemente y la saludó. «¡Ay, eres tú, Tuna! ¿A dónde vas por aquí?» Tuna, sorprendida de encontrarse con ella, respondió con alegría. «Sí, soy yo. Estoy llevando al bebé al mercado, pero ¿por qué pasas por aquí? La casa de la señora no está por esta dirección, ¿verdad?» La señora Tang la miró por un momento y le explicó. «Mi antigua casa se desmoronó, así que el señor Adam me encontró una nueva casa también cerca de aquí. Ven, pasa a visitarme». Tuna, sorprendida pero contenta por tener la oportunidad de ver a la señora Tang, sonrió y aceptó encantada. «Claro, iré a visitarla». Ambas caminaron juntas por el sendero rodeadas de campos verdes. La señora Tang la llevó a su nueva casa, una pequeña pero acogedora vivienda. Tuna notó un cambio en los ojos de la señora Tang, como si a pesar de las dificultades, ella aún conservaba su sonrisa optimista. Cuando llegaron, la señora Tang abrió la puerta y le dio la bienvenida a Tuna. El ambiente en la casa era cálido y acogedor. Tuna miró a su alrededor, sintiendo como si estuviera de vuelta en los días tranquilos del pasado. Las dos se sentaron y comenzaron a conversar sobre la vida, las dificultades, pero también las alegrías que venían con ella. Cada palabra de la señora Tang estaba llena de amor y comprensión. La mañana pasó lentamente, llena de risas, y Tuna se sintió en paz, como si hubiera encontrado un momento de calma en medio de las complicaciones de la vida. Cuando Tuna se fue, Alex llegó a la granja. Su corazón latía rápidamente y caminaba apresurado buscando a Tuna en la distancia. Llamó en voz alta, «Tuna», pero no recibió respuesta. Pensando que quizás ella estaba en el jardín o cerca de la granja, Alex abrió la puerta y entró. Al hacerlo, notó que la casa estaba cerrada con llave. Un leve temor se apoderó de él, pero rápidamente pensó que probablemente Tuna había salido a caminar con su hijo y que pronto regresaría. Se sentó en la mesa del comedor, observando la casa sencilla pero acogedora. Cada rincón, cada objeto, parecía transmitir una calma profunda.
Alex sacó el anillo y el collar los observó detenidamente. Se preguntó si ese regalo podría expresar todo lo que sentía. Realmente esperaba que todo lo que había preparado para este momento resultara bien. Esperó en silencio con el corazón lleno de ansiedad. Se levantó y miró por la ventana, observando el camino por el que Tuná podría regresar. Se sentó nuevamente, pero esta vez algo en su interior lo impulsó a levantarse de nuevo. Comenzó a caminar de un lado a otro, repitiendo las palabras que quería decirle a Tuná. «Tuná, ¿quieres ser mi novia? Hace mucho que te quiero. A partir de ahora estaré aquí para proteger a ti y a tu hijo». Repitió una y otra vez esas palabras, ajustándolas buscando que sonaran naturales, sinceras. Se arrodilló y en su mente ya la veía a ella escuchando esas palabras. Quería que ese momento fuera perfecto. A pesar de los nervios, Alex no dejaba de practicar. Quería que su declaración fuera fluida, que cada palabra fluyera como si fuera una conversación natural, no como una simple confesión. Sabía que este era un momento crucial y no quería que nada lo arruinara. Repetía cada frase en voz baja, como si ya estuviera frente a Tuná, imaginando cómo reaccionaría ella. La ansiedad lo envolvía, pero también una sensación de esperanza. Sabía que estaba preparado, que estaba haciendo lo correcto. Este era el momento en que todo cambiaría y no iba a dejar que el miedo lo detuviera. Cada repetición, cada paso que daba, lo acercaba más a ese instante en que finalmente podría expresar lo que sentía por Tuná. Mientras esperaba a que Tuná regresara, el corazón de Alex latía más rápido que nunca. La ansiedad y la expectación lo invadían. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad y se preguntaba cuándo ella volvería. Miraba el anillo en sus manos sintiendo que todo estaba listo. Solo quedaba un pequeño paso más, abrir su corazón y expresar los sentimientos que había guardado tanto tiempo. Pero en ese preciso momento, su teléfono sonó rompiendo el silencio. Rápidamente contestó y la voz al otro lado de la línea le dio una noticia inesperada. Un problema urgente con uno de los envíos en el mar de su empresa necesitaba atención inmediata. El corazón de Alex se hundió. La preocupación lo envolvió por completo. Su plan con Tuná se desmoronó en ese instante crítico. No podía ignorar la situación porque, si no actuaba rápido, las consecuencias serían graves. A pesar de que deseaba esperar a que Tuná volviera para confesarle sus sentimientos, no tenía otra opción. El trabajo, con toda su presión y responsabilidad, le exigía tomar una decisión. Con prisa, comenzó a recoger sus cosas y se preparó para irse lo antes posible a solucionar el problema. Además, su empresa le requería que viajara directamente al lugar donde ocurrió el incidente, una situación que no podía posponer. Con cada paso que daba hacia la puerta, el corazón de Alex se sentía más pesado. Las emociones que no podía expresar lo invadían. No podía creer que tuviera que perder esta oportunidad tan importante. Todos los planes y las esperanzas que había construido para ese momento se desvanecieron en un instante. Por primera vez en su vida, Alex se encontraba atrapado entre el trabajo y el amor. Se preguntaba cuánto tiempo duraría este viaje de negocios. ¿Tendría tiempo para regresar y confesarle sus sentimientos a Tuná, o todo quedaría solo en un sueño no cumplido? Esa pregunta rondaba su mente, dejándolo con una sensación de confusión y frustración más grande que nunca.
có tả. Không gian ấm cúng với tiếng cười và những lời trò chuyện thoải mái khiến mọi lo toan trong cuộc sống dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự yên bình và hạnh phúc trong từng giây phút. Đang ăn bỗng nhiên Alex đột ngột im lặng, ánh mắt nhìn nghiêm nghị và trầm xuống. Anh nhìn tự nha một cách sâu sắc và nói: cô hứa với tôi từ giờ sẽ không chuyện gì xảy ra, cô không được bỏ trang trại, không được bỏ tôi đi nhé. Tự Nga bước lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn với ánh mắt nghiêm túc của Alex. Lòng cô chợt ấm áp nhưng cũng có chút lo lắng. Cô thở dài nhẹ nhàng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: vâng, tôi hứa với anh từ giờ tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lời hứa đơn giản như vậy nhưng sự đựng đầy ý nghĩa. Alex mỉm cười hài lòng, như thể một phần lo lắng trong anh đã được giải tỏa. Anh tiếp tục với ánh mắt dịu dàng hơn một chút: vậy là những con vật nuôi ở trang trại, cô có muốn thêm đôi con gì nữa không? Nếu tôi thích tôi sẽ mua cho cô. Rồi nó suy nghĩ một hồi rồi nhìn Alex, nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi: tôi thích những con động vật nhưng tôi không xem con nào hợp với tôi sẽ bảo anh mua. Alex gật đầu đồng ý, giọng của anh ấm áp: vâng, cô cứ nghĩ đi rồi bảo tôi, còn bây giờ chúng ta ăn cơm tiếp đi.